Hola a todos, bienvenidos a este segmento de preguntas y respuestas. El día de hoy voy a estar conversando con Julio Ríos, que es el director del Centro de Excelencia en Supply Chain Design en Syntec Consulting. Vamos a estar platicando un poco de todo, desde la complejidad de los datos y los retos técnicos que eso representa, hasta los procesos de madurez de los centros de excelencia y cómo convertir esos centros de excelencia en habilitadores estratégicos. Bienvenido, Julio. Hola Rafa, muchas gracias. Y también después de muchos años nuevamente compartiendo este tipo de espacios en temas que nos apasionen y que al final son de gran valor para muchas compañías, para modeladores, pero también para ejecutivos de negocios que típicamente toman decisiones sobre sus operaciones. En este tercer bloque de preguntas vamos a atacar todo el tema acerca de la madurez de los centros de excelencia. Y como bien decimos, cosas que no podemos medir, no las podemos controlar. Julio, cuéntame un poco cuáles son las mejores prácticas para medir el nivel de madurez de un centro de excelencia y saber en qué etapa se encuentra. Mira, siempre medir el nivel de madurez va a depender mucho de la industria, del equipo, de la necesidad de crecimiento que queramos ser. Siempre los best in class están en nuestro top of mind, pero realmente nosotros deberíamos definir nuestro propio best in house, llamémoslo así. Que nos genere como tal esos equipos diferenciadores. Ahora, generar un marco de madurez obviamente siempre lo podemos desarrollar a través de datos, estrategia, personas, procesos, que son los que típicamente desarrollamos. Y es ahí en donde, digamos que menciono que pudiésemos desarrollar cuál es nuestro nivel deseado, ideal o soñado, sobre todo para, en vez de construir modelos mucho más reactivos, a que sean mucho más proactivos hacia ese ejercicio. En últimas, para definir también cuál debería ser el claro mapa de evolución que deberíamos tener. Excelente, Julio. Si pudieras dejarles algunas recomendaciones prácticas a la audiencia, ¿cuáles tú crees que son los pasos estratégicos que debe dar un centro de excelencia para evolucionar de lo técnico a lo estratégico? Mira, y digamos que esta pregunta en particular no solamente salta para las compañías, sino también es un reto para Syntec y seguramente para cualquier compañía en la definición de una dinámica. Siempre está básicamente el tema de estandarizar el proceso y construir, digamos que, esa credibilidad interna. Cuando haces un primer proyecto y cuando demuestras que tienes las capacidades, los conocimientos, que tienes los KPIs de la organización, generan, digamos que una sinergia muy alta y básicamente te posicionas como un consultor dentro de la compañía. Y yo creo que lo más interesante que me pasó hace algunos años, que nos comentó un centro de excelencia en Latinoamérica, nos dijo es que aquí no se compra un vehículo sin que nosotros aprobemos, no se abre un centro de distribución sin que nosotros aprobemos, y eso genera ese nivel de credibilidad en el cual ellos, o este equipo en particular, logró habilitar no solamente el análisis técnico, sino también el análisis financiero, que en últimas es lo que, digamos, que necesita la compañía. Obviamente detrás de ello viene todo el tema de cómo integramos todos, digamos que estos análisis a través de tecnología, cómo lo automatizamos más, cómo lo hacemos mucho más natural a la hora que llegue una nueva iniciativa, sobre todo para que la mayor parte de los análisis, más allá de construir el modelo, se enfoquen principalmente en los análisis de valor que están a alto nivel. Excelente, Julio. Y para cerrar este bloque, obviamente Coupa y Syntec llevan una alianza estratégica muy exitosa desde hace muchos años, pero para los clientes y prospectos de allá afuera con los que no hemos tenido la oportunidad de colaborar todavía, ¿qué dirías que es el rol que juegan las alianzas estratégicas y la tecnología también en la evolución de estos centros de excelencia? Mira, ese es digamos que para Syntec digamos que en particular ha sido una gran experiencia, sobre todo por un diferenciador en el mercado en términos de cómo trabajar con lo mejor del mercado, sobre todo para que las compañías y los negocios te identifiquen como tal, y sobre todo que esas alianzas son catalizadores que permiten al final, digamos que desarrollar prácticas, porque no te preocupas de la tecnología, sino te preocupas de el complemento adicional, en últimas, para reducir como tal la curva de aprendizaje. Entonces, al final, la tecnología nos genera escalabilidad, sobre todo para los modelos, para las restricciones que tenemos que colocar, para cómo colocar algunos diferenciadores en los dashboards, pero también en las simulaciones que los clientes nos piden.
Y en últimas, digamos que también a través de este centro de excelencia lo que logramos es construir ese talento interno que en cierta forma se apoya con los aliados como Coupa hoy, y en últimas permite como tal digamos que apalancar el potencial también para ambas compañías.